Amputa médico una pierna equivocada. Se retrasan 5 horas en atenderlo y pierde la vida. Por el simple hecho de vivir en sociedad, jurídicamente todos estamos expuestos a incurrir en responsabilidades civiles, ya sea por hechos propios, ajenos o riesgos creados. En el ejercicio diario de su profesión, un médico y su equipo de trabajo están constantemente en riesgo de causar daños o perjuicios a terceros, ya sea por un error, negligencia, omisión o impericia. No es ningún secreto que cada día existe una mayor cantidad de demandas y quejas ante la CONAMED. Para muestra, en el año 1996, la CONAMED recibió un total de 2.907 casos, mientras que para el 2010 recibió 11.585. Queda claro que el número de casos se ha incrementado rápidamente y la tendencia continúa igual. Si bien estas cifras no significan que exista un mayor número de errores o impericias, sí implica que la ciudadanía y los abogados están cada día más conscientes de la posibilidad de demandar. Con la póliza de responsabilidad civil profesional para médicos de GMX, estás cubierto ante esa responsabilidad, ya sea por error, omisión, abandono, negligencia o impericia. ¿En qué consiste el seguro? Es un seguro de responsabilidad civil profesional para profesiones médicas, profesiones técnicas y auxiliares conforme al derecho mexicano, la Lex Artis Médica y a los principios éticos de la práctica médica. ¿Qué ampara la cobertura de responsabilidad civil? La póliza de GMX Seguros lo ampara frente a la indemnización legal por la que el médico pudiera resultar responsable ante un tercero a consecuencia de uno o más hechos que hayan causado lesiones corporales, enfermedades, muerte, deterioro o destrucción de bienes, así como los perjuicios y daño moral que pudiera surgir a consecuencia de alguna de las afectaciones mencionadas. Asimismo, su póliza ampara, dentro de los límites de la misma, el pago de los gastos de defensa legal. Dichos gastos incluyen la tramitación judicial y extrajudicial, así como el análisis de las reclamaciones de terceros, aun cuando ellas sean infundadas. Quedan amparadas las cauciones y primas de fianza requeridas por el proceso. ¿Qué es y cómo es que la póliza lo cubre específicamente? GMX Seguros se obliga a pagar la indemnización que el asegurado deba a terceros a consecuencia de uno o más hechos, que realizados sin dolo, ya sea por culpa negligente o imperita, ocasione en el ejercicio de las profesiones técnicas o auxiliares de la medicina. También queda incluida la responsabilidad por el uso de los mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas. Estos aparatos pueden ser todos los usados para fines del diagnóstico o de la terapéutica, siempre y cuando estén reconocidos por la ciencia médica. Además, queda asegurada la responsabilidad civil a consecuencia del suministro de materiales médicos, dentales o quirúrgicos a los pacientes, así como medicamentos necesarios para el tratamiento, siempre que los mismos hayan sido elaborados según receta médica por alguna institución o establecimiento con licencia o autorización oficial. Esta cobertura se amplía a cubrir la responsabilidad profesional legal de empleados y trabajadores del médico en el desempeño de sus funciones. Para los efectos de esta póliza, el máximo de empleados que ampara este seguro es de hasta 2 secretarias o enfermeras secretarias, 2 médicos auxiliares, 3 enfermeras. También se amplía la cobertura cuando el médico, por ausencia temporal, encargue a un médico sustituto de su misma especialidad la atención de sus pacientes. ¿Qué otras coberturas de responsabilidad civil no profesional ampara la póliza? Queda cubierta la responsabilidad civil legal del asegurado por daños a pacientes y a otras personas derivada de la posesión, el uso y el mantenimiento de los inmuebles en los cuales el médico desarrolle las actividades materia de este seguro. El seguro se extiende a cubrir la responsabilidad civil legal personal de sus empleados y trabajadores en el desempeño de sus funciones. Estas actividades no implican una profesión médica ni una profesión técnica o auxiliar de la medicina.
No se cubren los posibles daños a un inmueble arrendado, para lo cual deberá adquirir una póliza de RC arrendatario. ¿Cuál es el periodo y límites de cobertura? Para los efectos de este seguro, se tendrá como fecha de ocurrencia del daño aquella en la que el profesionista prescriba una terapia o realice una intervención a un paciente por primera vez por el padecimiento materia de la consulta. El seguro cubre la indemnización hasta la suma asegurada mencionada en la carátula de la póliza, por hechos ocurridos en territorio nacional durante la vigencia de la póliza, siempre y cuando la reclamación se formule por primera vez y por escrito al médico y/o a GMX Seguros en el curso de la vigencia de su póliza o dentro del año siguiente a su terminación. ¿Qué excluye o no cubre la póliza de responsabilidad civil? No ampara las garantías de la responsabilidad contractual por el incumplimiento de contratos o convenios. No ampara responsabilidades por daños ocasionados intencionalmente. No está incluida la responsabilidad patronal por daño a trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social u otras disposiciones relativas a la seguridad social de los trabajadores. No incluye riesgos para los cuales existen los seguros especiales de responsabilidad civil, como los de responsabilidad civil por el uso, propiedad o posesión de embarcaciones, aeronaves y vehículos terrestres de motor, así como para la operación de puertos o aeropuertos y para las actividades dentro de sus recintos. No cubre la responsabilidad civil de los fabricantes de los medicamentos o materiales de patente, aunque sean prescritos médicamente, cuando el daño se origine por el producto mismo y no por la negligencia culposa, ni por la impericia culposa médica del asegurado o del personal bajo relación de trabajo con el médico asegurado. Responsabilidades que no se deriven de la preservación de la vida o la búsqueda de la salud. Responsabilidad por aborto voluntario, salvo que se encuentre en peligro la vida de la embarazada y/o el embarazo haya sido causa de una violación. El seguro cubre la responsabilidad por la práctica de la cirugía plástica y/o estética. Sin embargo, no se cubre la responsabilidad por la garantía de que el resultado obtenido no coincida con el proyectado. No están amparadas responsabilidades provenientes del ejercicio de las profesiones médicas, técnicas y auxiliares fuera del territorio de los Estados Unidos mexicanos, ni la consulta u opinión a pacientes en el extranjero por medios electrónicos u otros. Este video tiene como único fin resumir el funcionamiento de la póliza de RC Profesiones Médicas de GMX Seguros, y no pretende sustituir ni sustituye a las condiciones generales de su póliza. La información contenida en este video puede cambiar sin previo aviso y de ninguna manera puede considerarse vinculante a la cobertura de la póliza. Para conocer a detalle las coberturas, alcances y limitaciones de su póliza, consulte las condiciones generales de su póliza.